Invertir en materias primas tiene mucho riesgo, pero lo compensa los extraordinarios retornos que se obtienen con un ciclo favorable de la materia prima. Sin embargo, existe una manera de tener exposición a la materia prima, pero disminuyendo considerablemente el riesgo de inversión. ¿Te quieres quedar para descubrirlo? Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Hoy tenemos otro episodio de la serie Maneras de invertir en materias primas. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Por primera vez, y después de perseguirlo unos cuantos meses o años, diría, tenemos a Albert Millán al programa. Albert formó ya hace un tiempo Carioscap, que terminó entrando dentro del mundo de los locos de Wall Street, transformándose en el Locos de Wall Street Research, una de las newsletters de inversión más importantes en habla hispana y creo que uno de los líderes siempre en estos sectores de negocio en cuanto a listas de seguidores. En su servicio da diferentes tesis y oportunidades de inversión muy bien divulgadas y demostrando que ha conseguido batir el mercado durante los últimos años con sus ideas y tesis. Finalmente, Albert también es profesor del curso de inversión en materias primas y minería de los locos de Wall Street, que sabéis que lideramos y coordinamos desde Charlando de Minas. Y si aún no has realizado este curso y estás interesado en aprender o mejorar tu forma de invertir en minería y materias primas, te recomiendo que mires en la descripción del vídeo donde encontrarás el enlace del curso. Bueno, Albert, bienvenido por fin. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Amadeu? Pues sí, con muchas ganas, la verdad, de venir. Dices que has estado persiguiendo, pero la verdad es que no ha sido por falta de ganas. Ha costado un poco cuadrar, pero soy un fan del programa, lo escucho siempre. Me aprendo en muchos casos, sobre todo toda la parte de geología, etcétera, que también divulgáis. Y esta nueva serie que iniciaste de formas de invertir, pues es una de mis preferidas. Así que un honor que me hayas invitado. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias. No, aún recuerdo esa que creo que comimos un día en Barcelona hace un Sí. añito y pico, y dijimos, no, no, es que algo tenemos que hacer juntos. Y pues bueno, hemos tardado, pero creo que es un programa que vale mucho la pena porque realmente esta manera de inversión en materias primas que nos vas a presentar es algo que descubrí, ¿no? Con tu newsletter y que me adentró de alguna forma a esta nueva oportunidad y que creo que es un tipo de inversión muy interesante para un tipo muy concreto de inversor, ¿no? Es Sí. un formato que permite tener un apalancamiento a una materia prima en concreto, pero sin los riesgos que conlleva una operación minera. ¿Puedes explicarnos un poco cuál es el funcionamiento, cuál es el negocio de este tipo de empresa? Sí, claro. Mira, como bien dices, el problema del negocio minero o de las empresas de minería es que la mayor parte del tiempo son negocios muy, muy malos y además en los que la opcionalidad positiva es muy, muy rara y casi siempre nos encontramos, de hecho, con sorpresas negativas, ya sea problemas de producción, geológicos, de personal, de inflación de costes, etcétera. Nos atrae tanto porque tiene un poco este espíritu del descubrimiento, de la aventura, etcétera. Y sobre todo porque durante las partes positivas del ciclo los retornos acostumbran a ser espectaculares. Entonces, eso es lo Claro. que siempre mantiene a la gente regresando, ¿no? Pero si Sí, somos un poco objetivos, la verdad es que es un negocio que la mayor parte del tiempo es muy, muy malo y destruye capital. A lo largo de un ciclo no se debe, no se pueden mantener, excepto aquellas majors, ¿no? Porque cuando caen luego los precios, pues entran en muchos problemas. Normalmente, además, cuando han expandido capacidad, etcétera. Y entonces yo lo que buscaba desde LWS Financial Research era una forma de exponernos a algunas tesis que me gustan de fondo, ya las has comentado tú muchas veces, ¿no? El cobre, el oro, etcétera, pero con un perfil de riesgo menor. Si bien renunciamos a cierta parte de upside, por supuesto, ¿no? Nada nunca es gratis.
tenemos bastante apalancamiento operativo para el riesgo que estamos asumiendo. Entonces, hoy vamos a entrar o vamos a comentar algunos modelos de negocio que son segundas derivadas de estas materias primas. No son mineras como tal, sino que o bien ofrecen un servicio adyacente a la minería o bien se ocupan del propio material, pero una vez ya ha pasado por una primera capa de producción y tratamiento. Mm. Por ejemplo, explícanos, ¿no? En este tipo de negocio, ¿en qué consiste, ¿no? Este tipo de empresas, ¿cuál es su forma de ganar dinero? Claro, pues mira, las dos que vamos a comentar hoy, que por supuesto hay muchas más empresas que son segundas derivadas, ¿eh? Podríamos hablar pues de drillers, de empresas de equipo, etcétera, pero esas tienen poco apalancamiento operativo a la materia prima o en algunos casos ninguno. En el que nosotros vamos a comentar hoy son dos empresas que tienen modelos de negocio distintos, pero parecidos en el sentido de que es una derivada. El primero de ellos lo que se dedica es recibe el material en bruto, es una empresa que está en la cadena de valor del oro y entonces recibe el material minado, el oro bruto, digamos, y lo que hace es tratarlo y transformarlo para obtener de ahí lingotes y pellets. Entonces, es una empresa que se ahorra toda la parte de la extracción y simplemente transforma, digamos, entra dentro de la transformación. Y luego la segunda empresa, que es de la cadena del cobre, lo que hace es tiene un acuerdo con una minera muy grande de cobre, de hecho, una de las más grandes del mundo, que es Codelco. Y lo que hace es, una vez ya se ha minado y se ha procesado una primera vez el material, queda lo que se conoce como los relaves. De hecho, la gente, los que han escuchado tu podcast, los oyentes ya la conocerán porque les entrevistaste hace un tiempo, que es Amerigo Perfecto. Resources. Y lo que hacen ellos es tratar estos relaves para acabar de extraer todo el material que todavía queda tras este primer tratamiento. Mm. Perfecto. Entonces, en este caso, ¿no? Son empresas que lo que se dedican es a procesar mineral. Por un lado, tenemos en el caso que has comentado de Dinacor, que le viene, si no me equivoco, de pequeños mineros Sí, artesanales, correcto. y que de alguna forma pues ellos transforman y luego venden. Y en el caso de Meringo, pues es todo eso que es considerado desecho por Codelco. Entonces ellos lo cogen como si fuera materia prima y de allí consiguen seguir extrayendo, ¿no? Por lo tanto, en todos los casos tenemos una materia prima, digamos que o bien no lo quieren las grandes productoras o bien la consideran como desechos propios y de allí se saca pues valor, ¿no? A ese material. Eso es. Am, Son dos modelos de negocio completamente distintos, ¿no? Aunque evidentemente entra dentro de la segunda derivada. Lo que te iba a preguntar, por ejemplo, es qué cosas tenemos que mirar en este tipo de empresas, porque claro, son diferentes, ¿no? Que una minera al uso y por lo Sí. tanto, tú tanto en el caso de Dinacor como en el caso de Ameringo, ¿cuáles son las cosas principales que nos tenemos que fijar? Pues la verdad es que la lista de cosas que tenemos que seguir no es tan distinta de una minera en algunos casos y ahora veremos algunos paralelismos. Lo primero que haríamos, por ejemplo, en una minera, si ya están en producción, como es este caso, no es una exploradora, es una empresa que ya está en producción, lo que miraríamos es durante cuánto tiempo pueden producir, ¿no? Porque al final no es lo mismo una mina a la que le queden 2 años de vida y ya esté por cerrar, que una a la que le queden, por ejemplo, 10 y además tenga Claro, pues mira. potencial exploratorio, etcétera, ¿no? Entonces lo que miraríamos es, oye, estas empresas como Dynacor y Amerigo procesan un material, pero tienen acceso a él solo durante un año, dependen de alguna concesión, durante cuánto tiempo puede durar esta empresa, porque eso nos va a servir luego para estimar qué valor terminal puede tener esta empresa o durante cuánto tiempo puede ser nuestro horizonte de inversión. En ambos casos, la respuesta es que es prácticamente infinita. ¿Y a qué me refiero con prácticamente infinita? Bueno, la minería artesanal es muy preeminente o tiene un gran alcance en algunas zonas del mundo, sobre todo hablamos de Latinoamérica y de algunas zonas de África. Y como la cantidad que extraen es pequeña y la prevalencia de estos depósitos en el territorio es muy grande, la cantidad de mineros sobre todo de mineral que pueden extraer es asimismo muy, muy grande, ¿no? Y en el caso de Dynacor, que está establecida de momento en Perú, luego veremos que tienen muchos planes de expansión, pero de momento en Perú, pues es una de las zonas donde la minería artesanal tiene más penetración y por lo tanto, por la cantidad que ellos procesan, ¿no? Solo de momento 125.000 onzas al año, pues
tienen una oferta prácticamente infinita. Y en el caso de Amerigo, un poco lo mismo. Ya hemos dicho antes que están asociados con la división El Teniente, una de las minas de Codelco, la mina más flagship, y entonces ellos tienen un acuerdo con la empresa hasta 2036, pero que pueden alargar, y de hecho ya han alargado una vez en el pasado. Al final es un win-win, a los dos les interesa, y si procesasen tan solo el material que hay hasta ahora ya les daría hasta 2080, pero como la empresa, bueno, la mina en este caso sigue en producción, hay relaves nuevos que van llegando y por tanto diríamos que su oferta es prácticamente infinita. Un segundo punto que habría que mirar es cómo ganan dinero estas empresas. En el caso de las mineras es claro, ¿no? Pues ellos al final extraen un mineral y lo venden. Entonces ese modelo de negocio es directo y fácilmente entendible por todos. En estas empresas de segunda derivada hay que ver cómo hacen dinero y sobre todo entenderlo bien para ver cuánto apalancamiento operativo, si es que lo tienen al precio del metal. En los casos que nos ocupan, en el de Dynacore, es bastante sencillo porque ellos lo que hacen es comprar el mineral con un descuento sobre spot y venden a spot, ¿no? A spot nos referimos al precio al contado del mineral, en este caso Ajá. del oro. Y entonces su margen es fijo. Y alguien dirá, oye, pues entonces, ¿qué apalancamiento operativo tienes si el margen es fijo? Pero claro, hay que pensar que no es lo mismo un 10% de $2.000, por ejemplo, la onza, que un 10% de $3.000, ¿no? Es verdad que tú no Claro. tienes un efecto multiplicador, pero sí que por lo menos escalas linealmente con el precio al contado, que ya es algo. Y en el caso de Américo todavía es mejor, porque ellos tienen unos costes de producción relativamente altos, de más o menos unos $2 la libra de cobre. Y en este caso, cuanto más suba el precio, aunque ellos tienen que pagar unos royalties, etcétera, es decir, que no les entra todo neto, pero sí que cuanto más suba el precio, pues más multiplicador es el efecto sobre sus beneficios. Y además, cuanto más alto sea el coste de producción unitario, más apalancamiento operativo tienes al cambio, ¿no? Porque si, por ejemplo, está a 3, pues ganarías $1 por libra, y si está a 4, ganas $2, que ya es el doble, habiendo subido solo un 30% el precio. Entonces, en este caso, el Claro. apalancamiento operativo está más presente. Muy bien. Y en cuanto a costes, son empresas que al final simplemente se dedican a todo lo que es la transformación del mineral. Por lo tanto, todos los costes que tienen asociados mineras, ya no a los relativos a exploración, los relativos a todo eso que no están, pero todo lo que es desde la extracción del mineral hasta probablemente parte de la molienda y todo eso no existe aquí. Exacto, al final ellos el único coste al que tienen exposición directa en realidad son dos, son el de personal, que obviamente eso a todas las empresas les afecta, ¿no? Y escala con el tiempo o previsiblemente lo hace, y luego el energético que fluctúa más. Pero son muy transparentes de hecho en cómo lo desglosan, y lo bueno que tienen es lo que dices, que no tienen problemas geológicos. Muchas veces cuando una mina se va desarrollando o tú vas explorando zonas más profundas, de más difícil acceso, etcétera, los costes aumentan. Si tú además, por algún problema, pues, por ejemplo, meteorológico o geológico, como hemos dicho, operativo, produces menos toneladas durante un tiempo, tus costes unitarios aumentan porque tienes una gran base de costes fijos, ya sean en maquinaria, energía, etcétera, que se dividen entre un número de toneladas menores. Y entonces todos estos problemas te los ahorras, o mejor dicho, los externalizas. Son otro el que los corre. Tú simplemente te beneficias de una parte que, si bien tiene menor recompensa, como ya hemos dicho al principio, pues tiene un perfil que para mí es mucho más interesante, y sobre todo ahora entraremos porque estas empresas, al tener un modelo tan sencillo y que no es tan intensivo en capital, sí que tú puedes mejorar tus plantas, etcétera, pero no requieres de un CAPEX de mantenimiento, de exploración constante tan grande, pues lo que permiten es tener un retorno al accionista y una política de remuneración pues mucho más atractiva o mucho más centrada. De hecho, en el caso de Américo es paradigmático que de sus calls, que normalmente duran unos 30 minutos, las calls de resultados 20 minutos se los pasan hablando del retorno al accionista, ¿no? Eso ya Sí, demuestra sí, sí, sí. cómo de importante es para ellos. Mm. Am, entonces, por todo lo que has dicho, ¿no? Los beneficios de estas empresas van muy, muy ligados al precio de la materia Mm. prima, que es precisamente por eso que de alguna forma tiene ese apalancamiento. Entonces, entiendo de que cuando inviertes en este tipo de empresas, lo haces desde el macro, ¿verdad? Desde fuera hacia adentro. O sea, crees que el precio del cobre, el precio del oro, en este caso, les va a ir bien y por lo tanto van a evolucionar positivamente, y por eso te puedes posicionar en estas empresas que las puedes considerar pues que están baratas en el precio actual, ¿no? Sí, nosotros normalmente cómo fabricamos o cómo descubrimos nuevas ideas o las planteamos
Es desde un punto de vista, como tú has dicho, top-down, ¿no? De fuera hacia adentro. Primero tenemos una idea del mundo, bien sea macro, geopolítica, sectorial, etcétera, que queremos expresar de alguna forma. Entonces buscamos el mejor vehículo desde un punto de vista de riesgo-recompensa para hacerlo. En este caso, comparando ambas empresas, en el de Dynacore no es tan relevante. ¿Por qué? Porque el oro ya sabéis que tiene un uso industrial muy limitado. En general, casi todo el precio es premium monetario por la función que ejerce en ese sentido. No es tanto industrial, si bien obviamente tiene algunos usos, ¿no? En conductores, etcétera, pero no es como la plata, que sí que tiene un uso industrial pues mucho más grande casi ya que el monetario. Y en el caso del cobre, pues obviamente el 99% del uso es funcional o industrial. Entonces, cuando queremos expresar una tesis macro, en este caso podéis ver el contraste, ¿no? Una puede ser de vientos de cola, megatendencias, etcétera, para el cobre, que está presente en muchas de las grandes transformaciones que estamos viendo: electrificación, transición energética, industrialización, etcétera. Y otra puede ser de una pérdida o una devaluación de la moneda fiat, una incertidumbre geopolítica, tipos reales negativos, etcétera, como sería el caso del oro. Pero el enfoque en este caso es top-down, y luego lo que hacemos es no asumir que debe cumplirse una gran tesis alcista para que estas inversiones, ahora entraremos luego en valoración, ¿no? Pues tengan sentido, sino que lo que intentamos es que funcionen en cualquier entorno y nos den opcionalidad a un entorno positivo. Por si acaso, pues no tenemos razón o fallamos en el timing, etcétera, que nuestro downside esté mucho más cubierto y no nos arriesguemos pues a una pérdida permanente de capital, de la misma forma que si lo haríamos en una minera o en alguien que no está ganando dinero, ¿no? En empresas muy apalancadas financieramente u operativamente. Has estado hablando de que todas esas empresas, sobre todo, cuidan mucho al accionista, ¿no? Todo ese retorno de valor que dan al accionista. Y por ende, podemos entender de que son empresas muy dividenderas, ¿no? Que les gusta de alguna forma cuidar de esta forma al accionista. ¿Esto es así? Sí, de hecho, lo bueno que tienen es que parece que hayan leído el libro de Outsiders, que mira, si alguien no lo ha leído, pues aprovecho para recomendarlo aquí, que habla mucho de la asignación de capital o del asset allocation óptimo, ¿no? Entonces, estas son empresas en las que, como no tienen necesidades de capital muy grande, como hemos dicho, pueden hacer dos cosas con el dinero: crecer, ¿no? Ampliar su negocio o retornarlo al accionista. Empezando por Amerigo ahora, para variar un poco el orden, ellos no pueden ampliar mucho su negocio, porque como dependen de la licencia concreta que tienen con Codelco, a no ser que lo replicasen con otra gran minera, pues tendrían muy difícil replicarlo. Entonces, en este caso todavía es más directo, y ellos ya lo dicen, que cualquier free cash flow to equity, es decir, cualquier flujo de caja que no se reinvierta en mantener las instalaciones o mejorarlas, lo dedican directamente a repartirlo al accionista. Ellos tienen un dividendo trimestral que es bastante generoso. A precios de ahora pues debe ser un 6,5, casi 7% de yield, que es bastante interesante teniendo en cuenta lo que ya ha subido la empresa. Luego dan un dividendo extraordinario, este año ya lo hemos hecho, y siempre lo hemos visto, vamos, y siempre que tengan más de 25 millones en caja, ahora entraremos a ver luego en más detalles, también hacen recompras de acciones. Durante este año han sido un poco más calmados en este sentido. Lo único que han hecho es asegurar que no hay dilución, es decir, todo aquello que se ha emitido como opciones para el management, etcétera, pues lo han recomprado para que no haya dilución nunca. Y ese es principalmente a lo que ellos se dedican. Simplemente lo reparten todo y ya está. Entre free cash flow para recompras, dividendos, etcétera, se acerca mucho al free cash flow yield que tiene la propia empresa, que en este caso pues estará más cerca del 12-13%, con precios del cobre de 4,3, 4,4, que están bastante por debajo de lo que hoy mismo lo tenemos. No sé cuándo emitiremos esto, pero ahora mismo está a 4,7 dólares la libra, o sea que bastante bajo. Y en el caso de Dynacore cambia un poco, porque ellos sí que tienen un dividendo mensual que además aumentan bastante significativamente, este año un 15% y el otro, el pasado, un 12 y pico. Dan un dividendo, como digo, mensual, cuyo yield no es tan alto, un 2,5, casi 3%. Hacen recompras de acciones también, pero ellos sí que tienen posibilidad de crecer. Recientemente, de hecho, han anunciado que su objetivo, ahora hemos dicho que producían 125.000 onzas de oro al año, pues su objetivo es llegar a 500.000 onzas en 2030, que sería multiplicar por 4, o sea, bastante ambicioso en 5 años. Y para ello ya están haciendo plantas piloto para ver si pueden replicar su modelo de negocio en otras zonas geográficas, en este caso en el oeste de África, que tiene también una gran penetración de la minería artesanal, y empezarán por Senegal. Así que ahí sí que están dedicando gran parte del capital que generan para esta ampliación o este crecimiento del negocio.
Sí, es que ahora me has hecho pensar, ¿no? Vamos directamente a esta pregunta que me has hecho pensar. Dynacor quiere replicar lo que están haciendo ahora en África. Am, ¿Esto lo ves como una ventaja o lo ves como un riesgo? Porque a mí a veces la inversión en África me es complicada, ¿no? Y más viendo todo lo que ha pasado en República del Congo, Ruanda, todas esas minas que están allí que son complejas. Entiendo que normalmente pues esta parte de África, toda la orera, normalmente no suele ser tan complicada, pero sí que es verdad que ha habido muchas minas o empresas mineras en general que están rotando un poco de Latinoamérica hacia África. ¿Tú cómo ves este tipo de movimientos? ¿Lo ves como positivo? ¿Lo ves como esa reducción de riesgo? ¿Lo ves como un riesgo moderado por tener el negocio, digamos, latente en Latinoamérica que funciona y esto es simplemente una expansión a ver cómo va? Sí, a mí lo que me gusta de Dynacor es que el actual negocio, es decir, la única planta que tienen en Perú, para mí justifica la valoración que ellos tienen y especialmente en un entorno del oro como el que tenemos ahora, cercano a los $3.000 la onza. En este momento tienen beneficios extraordinarios. Ellos van a diversificar, como has dicho tú, las plantas, tanto que plantean hacer otra en Perú también, ir a otras zonas de Latinoamérica donde también puede tener sentido, por ejemplo, Ecuador, etcétera, y luego diversificarse al oeste de África y están mirando pues Ghana, Costa de Marfil y Senegal, ¿no? Donde van a empezar. Entonces, obviamente añades un riesgo porque entras en una nueva jurisdicción y que no es precisamente Tier uno. Pero lo bueno que tiene Dynacor son 3 puntos en realidad. El primero es que su modelo de negocio no es tan atractivo para el expropiación o no tan propensa a los riesgos como es una minera, ¿no? Porque como ellos tienen un margen fijo y solo se dedican a transformar el mineral, que eso hace falta sí o sí, pues obviamente te pueden poner más o menos impuesto, pero no es como una mina que es un activo que es muy goloso, digamos, o muy atractivo para los gobiernos meter mano, ¿no? En este caso, como el margen es pequeño, un 7-8%, etcétera, y además se dedican a la transformación y no a la extracción, es un candidato más malo para meter mano. El segundo es que ellos ayudan mucho a la población local y en muchos casos pobre, indígena, etcétera, por ejemplo en Latinoamérica, porque claro, son operaciones mineras artesanales donde el gobierno ya se lleva una buena tajada después en forma de impuestos, etcétera, pero que no podrían o no tendrían cabida ni sentido sin estos agregadores que se dedican a procesar el mineral. Entonces ellos normalmente tienen un muy buen trato y una muy buena relación con las comunidades mineras a las que realmente les están haciendo un gran favor. Entonces eso ya también ayuda a que el gobierno te vea de forma favorable y no como explotando, porque tú no estás extrayendo recursos ni llevándote el grueso de los mismos. Entonces, es una cosa que es positiva. Y después, como ellos tienen un balance tan saneado, que este es el punto todavía al que no habíamos entrado, de hecho, las dos tienen caja neta, mucha caja neta además, en el caso de Dynacor casi un 30-40% del market cap, el riesgo de que una de las plantas, porque van a abrir 4 plantas más, ¿no? En el caso de que una jurisdicción o una de las plantas no vaya bien, obviamente sería un gran palo, ¿no? Nada positivo, pero desde luego no es un make or break, ¿no? No es como aquellos empresas monoactivo y además con una gran necesidad de CAPEX para arrancarlo, lo hemos visto en mineras cientos de veces. En el caso de que salga mal, pues te destroza totalmente o te deja ya fuera de juego y una pérdida permanente de capital. Un ejemplo es Global Atomic, que la has comentado yo creo Mm, alguna vez, Amadeu, que es una sí. empresa de uranio, ya sabéis que tiene un activo maravilloso, pero que por una serie de catastróficas desdichas, como dice la película, pues se ha encontrado en una situación muy complicada respecto al financing de la misma, con una dilución extrema, etcétera, y que ha devuelto todas las ganancias y era casi un por 10 desde 2021 y ha vuelto a la casilla de partida, ¿no? Pues eso no existe con Dynacor. Obviamente no sería positivo, pero nunca sería una situación de riesgo tal como que te dejase fuera de juego por una mala expansión. Mm. Una de las grandes ventajas, y aquí estabas de alguna forma explicándolo, ¿no? Son los riesgos en frente a las mineras. Pero también es verdad de que estas empresas tienen otros riesgos, ¿no? Has dicho que tienen fluctuaciones, obviamente por el precio de la energía, pero también, y recuerdo, ¿no? Que a veces se ven afectados también por el tiempo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que Ameringo tuvo inundaciones que les impidió trabajar durante un tiempo. Estoy seguro de que en el caso de temporal, pues, o que hayan ese tipo de inundaciones, los que serían
los mineros tradicionales, pues evidentemente también pueden tener bastantes afectaciones y entiendo que cosas como huelgas de trabajadores, etcétera, también les pueden afectar. Esos son los tipos de riesgos que tú tienes considerados. ¿Hay otros Mm, demás sí. que los ponderas de forma pues relativa? Sí, bien traído porque obviamente que no tengan los mismos riesgos o no tan grandes, digamos, como empresas mineras tradicionales, pues no quiere decir que estén exentos de ellos, ni mucho menos. ¿Cuáles son los riesgos principales que llevan estas empresas? El primero es operativo, ¿no? Si, por ejemplo, ellos tienen una planta y tiene algún problema, bien sea meteorológico, bien sea por un fallo mecánico, etcétera, que tardan en reparar, etcétera, pues ellos están sin producir un tiempo y por lo tanto, al solo tener una planta, en ambos casos de momento, ser monoactivo de momento, pues es un riesgo grande. ¿Cómo lo atacan o cómo lo solventan? En el caso de Amerigo, no tanto. Ahora entraremos luego en Amerigo, pero en el caso de Dynacor, ellos tienen una partida importante de inventarios, que es material ya procesado y listo para la venta. Esto lo hacen justamente para poder hacer puente en épocas en las que tuviesen algún problema operativo o de mantenimiento en la planta y tuviesen que saltar. Este es uno de los riesgos. El segundo es de licencias o gubernamental. Cuando tú al final dependes de una licencia del gobierno para operar, aunque siempre dependemos de una licencia, ¿no? Al final cualquier empresa obviamente está en un territorio y si el gobierno le revoca la posibilidad de tener una actividad económica allí, pues sufriría. Pero en estos casos es todavía más importante porque, por ejemplo, si Américo perdiese la licencia o el acuerdo con la división El Teniente Codelco, se quedaría sin nada, ¿no? Sería una acción que perdería todo el valor. Entonces, porque no podrían trasladar su operación a otra mina sin abandonarla totalmente. Entonces sería empezar de nuevo en otra jurisdicción, etcétera, y eso no sería nada sencillo. Y en el caso de Dynacor, pues si perdiese el favor o hubiese abuso hacia las comunidades locales que trabajan, etcétera, y el gobierno les decide sancionar, etcétera, o prohibirles tener esta actividad, pues igual. Entonces aquí es importante entender cuál es la historia, el track record que ellos tienen, qué esfuerzos hacen para disminuir este riesgo. En el caso de Dynacor ya hemos visto expandirse, en el caso de Américo, pues tiene una relación excelente y ya de décadas con el teniente. Y además es un activo irreplicable en el sentido de que otra empresa lo tiene muy difícil para entrar allí porque no tiene ni este track record e historia de simbiosis, ni tampoco los activos ya instalados en las propias instalaciones de la mina. Hay otro que obviamente es laboral, ¿no? De que pues no tengan acceso a personal, etcétera, pero ese lo veo compartido con cualquier empresa. Y luego uno también de divisa. Al final, es verdad que es muy probable que esto sea un riesgo, porque, por ejemplo, en el caso de Dynacor, ellos pagan en soles peruanos y cobran en dólares, y es más probable que a largo plazo el dólar lo haga mejor que el sol peruano, pero aún así Sí. hay que considerarlo también. Entonces, los tres principales que yo identifico son regulatorio o gubernamental, operativo y el de divisa. Am, ¿Por qué de alguna forma prefieres, digamos, este tipo de empresa en lugar de empresas de royalty, por ejemplo, que también tendrían de alguna forma un tipo de apalancamiento, ¿no? Versus el metal, especialmente en oro, pues hay varias y que en cambio, pues también el riesgo estaría diversificado con diferentes empresas mineras en lugar de estar una. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja que le ves a este tipo de inversión versus la otra? Ninguno en realidad, en el sentido de que las royalties me parecen un modelo de negocio superior, porque te evitas casi totalmente el riesgo operativo. Es verdad que lo tienes indirectamente, ¿no? Si eres monoactivo, sobre todo tienes pocos, por si una mina no va bien, pues no puede ser que no puedes cobrar, aunque haya parte stake or pay, etcétera. Pero puede ser que no puedas cobrar, pero tú no tienes que hacer nada, entre comillas. ¿Por qué prefiero estas empresas? Simplemente por la valoración y el perfil de retorno al accionista, que es más agresivo. El mercado no es tonto, no es bastante eficiente en general a largo plazo y da una valoración premium a las empresas de royalties porque son modelos de negocio muy superiores. Entonces, con razón, les da un múltiplo más alto y una valoración más exigente, cuya relación inversa es que el retorno potencial o implícito es menor, ¿no? Entonces, en este caso, hemos cogido estas empresas que son un híbrido porque te evitas algunos riesgos, pero retienes más parte del upside solo por el punto de valoración del que partes y el retorno al accionista que te dan, ¿no? Que es mucho más típico, aunque la mayoría de royalties sí que acostumbran a pagar dividendos, etcétera, no de forma tan agresiva porque mantienen muchas veces caja para
a adquirir nuevos proyectos, nuevas licencias, etcétera. O sea, sus necesidades de inversión acostumbran a ser un poco más altas y el retorno menos agresivo. Entonces, ese es el único motivo, pero la realidad es que reconozco, como también lo hace el mercado y en la valoración ya lo refleja, que son modelos de negocio superior. Mm. Muy bien, o sea, ahora quería hablar un poco de valoración, quería hablar un poco del precio que tienen. Mientras estabas hablando, he mirado un poco las valoraciones actuales. Hoy estamos a 10 de febrero, aunque esto se va a emitir en marzo, así que pueden cambiar cosas desde entonces, ¿no? Pero vamos a empezar aquí con lo que has dicho de múltiplos. Eh, Has dicho que estas empresas se valoran a múltiplos inferiores. ¿Qué tipos de múltiplos estamos hablando que serían los normales en este tipo de negocio? Sí, pues mira, para que nos hagamos una idea bastante sencilla, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Dynacor, ¿vale? Que yo creo que empezaremos por esta y luego, si te parece, pues pasamos Sí. también a otra. Mira, esta empresa a día de hoy está cotizando a 5,6 dólares canadienses al momento que estamos grabando esto y tiene 36 millones de acciones. Con la dilución que ha hecho ahora serán 40, así que vamos a utilizar 40 millones de acciones, que yo creo que será lo más sencillo porque además es un número redondo. Entonces, si multiplicamos el precio por la cotización, vemos que capitaliza 220 millones de dólares canadienses, que traducido a dólares estadounidenses son 150. ¿Vale? Entonces, Ujú. ellos tienen 40 millones en caja, así que su EV, o sea, el valor de Sí. el market cap menos la caja, sin contar lo que sacan ahora, pues sería de unos 100 millones, porque con la dilución también cobrarán 30, etcétera. Entonces, 100 millones de EV. ¿Y cuánto genera cada año? Pues mira, este año ha generado en Free Cash Flow 30 millones. Entonces, estamos hablando de una empresa que después de haberse duplicado en el mercado, haber doblado su valoración, estaría unas 3 veces EV Free Cash Flow. O si hablamos de market cap simplemente, ¿no? De la cotización en bolsa, a 5 veces Free Cash Flow. Es decir, son valoraciones que ya de por sí Sí. resultan Ajá. atractivas o por lo menos razonables. Mm. Tienen un plan para ampliar, como hemos dicho, su producción hasta los 500.000 onzas al año. Si lo consiguiesen, vamos a suponer que en 2030 lo han conseguido, ellos estarían produciendo 500.000 onzas y a un precio del oro de, no hace falta que suba, ¿no? Desde ahora a 3.000 en 5 años, que sería subir un 1% en 5 años, lo cual, aunque pueda haber fluctuaciones, pues no parece tampoco descabellado o una gran No. asunción. Y un margen del 8% que tienen serían 500.000 onzas por 3.000 dólares por 0,08. Estaríamos hablando de un beneficio de 120 millones de dólares al año. Hemos dicho que el EV hoy es 100 millones, ¿no? Entonces, en 5 años, solo manteniendo el múltiplo respecto a ahora, es verdad que esto es beneficio y no caja, pero convierten casi todo el beneficio en caja. Entonces, supongamos 100 millones de beneficios y mantienen el múltiplo, estaríamos hablando de multiplicar por 4 simplemente manteniendo el múltiplo. Entonces, son empresas que aunque no tengan un potencial tan grande o un apalancamiento tan grande, como su valoración es tan atractiva, para mí da margen de seguridad. En el caso de Amerigo, pues cuántas acciones o cuánto EV tiene ahora mismo Amerigo, vamos a hacerlo de la misma forma si quieres. Cotiza 1,83 Canadian. Sí, Ah, exacto, vamos y, a hacerlo de la misma forma. Vamos a ver cuántas acciones tiene, que ahora son 167 millones. ajá. Entonces son 167 millones aquí por 1,83. Esto es el directo, señores? Sí, Sí, así son 305 millones de dólares canadienses. A esto hay que sí. sumarle la caja neta. En este caso, yo soy bastante conservador y no sumo tantas cosas como ellos hacen o deberían, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que es cero, siendo muy conservadores. Ellos no tienen deuda, de hecho, este año la van a acabar de pagar y tienen caja, pero vamos a hacerlo simplemente sobre market cap porque yo creo que será más sencillo. Entonces, 305 millones de dólares canadienses son 210 millones de dólares estadounidenses y el free cash flow to equity, es decir, el que les queda para repartir en, año a año, digamos, son de unos 35 o 40 millones. Entonces estaríamos hablando de que esto está también de nuevo a 5 o 6 veces free cash flow. Entonces son unos free cash flow yields bastante interesantes para empresas, sobre todo, que te lo reparten enteramente y que además recompran acciones, o sea, cada año lo tienen más fácil y no tienen deuda. Mm, mm. Estaba mirando ahora también los gráficos, ¿no? Del último año he ido. Dynacor ha subido, digamos, en el último año un 40% aproximadamente y ahora está a un 10% de máximos.
en el caso de Amerigo, ha subido en un año un 46%, y está a un 20% de máximos. Ah, la verdad es que, bueno, el rendimiento de las acciones sí que es verdad de que, sobre todo en el caso de Dinacor, pues ha acompañado mucho el metal. En el caso del cobre, pues, bueno, hemos tenido fluctuaciones, ¿no? Y no ha sido tan lineal como a día de hoy está el oro, pero la verdad que la revaloración ha sido muy positiva y además teniendo en cuenta de que han ido cuidando al accionista, de que hay dividendo extraordinario y que por lo tanto ese retorno no solo es el 46 potencial, sino que además hay mucho más allí, ¿no? Sí, como dices, se han comportado muy bien. No ha habido un re-rating, que eso es positivo. En el caso de Dynacor, como dices, lo que ha hecho es que he acomodado el nuevo precio del oro. Eso también para mí es positivo y alguien pensará, hombre, pues qué positivo es que no tenga el re-rating, ¿no? Yo creo que esto llegará, lo que pasa es que son empresas relativamente pequeñas, ya lo habéis visto, ¿no? Pues 150 millones de market cap una, 200 otra, tampoco son grandes. Y además cotizan en mercados en el canadiense que no son el más líquido ni el más atractivo. ¿Cuándo creo que puede haber un re-rating o creo que puede haberlo? En el caso de Amerigo lo dudo mucho, porque si simplemente van recomprando acciones, no amplían sus operaciones, etcétera, pues es raro que esto se revalorice tanto como para acomodar. Y además los insiders tienen gran parte de la compañía y poco float, digamos, entonces improbable. En el caso de Ainacor, si ellos consiguen aumentar su producción hasta las 500.000 onzas, entonces sí, porque el tamaño de la empresa sería suficiente como para atraer otro tipo de inversores y más institucionales, más grandes, etcétera, y ahí sí que podríamos tener un buen flujo. Un ejemplo claro es la de Aramark, no sé si la has comentado también alguna vez, Amadeu, No. pero es una empresa que es una segunda derivada del oro, que como es suficiente grande, ha incorporado varios gestores de fondo esta empresa en sus carteras y por lo tanto ha tenido un re-rating simplemente por esta liquidez aumentada. Mm, Perfecto. Ahora luego vamos a hablar de otras empresas parecidas, digamos, de las que conozcas, ¿no? De estas de otras derivadas, para esa gente que quiere de alguna forma explorarlas o ver ese tipo de negocio. Pero lo que también me interesaría aquí destacar es, yo conocí, digamos, el caso Amerigo no, ya más o menos la conocía, aunque no la tenía tan fichada. Dinacor sí que la conocí gracias a tu newsletter. ¿Cuándo entrasteis en ambas acciones? Porque si hace un año, digamos, estamos hablando de este tipo de valoraciones, yo creo que entrasteis hace más de un año, ¿verdad? Sí, de hecho, mira, te lo estaba mirando ahora porque si alguien entra, por ejemplo, a nuestra newsletter, ¿no? O a nuestro servicio, puede ver realmente cuándo se publicaron estos artículos, aunque nosotros ya lo comentamos un poco antes en el Discord, donde ya sabes que siempre comentamos las ideas un Sí, poco siempre. antes, etcétera, pero lo vamos a contar desde que lo publicamos, ¿no? Y lo tengo aquí enfrente, por ejemplo, en el caso de Amerigo Resources fue el 25 de febrero de 2024. Entonces, si nos vamos a esa fecha, ¿cuánto cotizaba? Vemos que estaba a 1,29 dólares canadienses. O sea que ahora hace menos de un año y ha pasado de 1,29 a 1,83. O sea, un retorno bastante interesante en el momento en el que vimos la inflexión. Y en el caso de Dynacor entramos el 19 de julio de 2023, estoy viendo. Entonces, en directo también, aquí buscándolo, vamos a ver a cuánto cotizaba. El Dynacor Group, stop. Y fue, como te digo, en julio, el 19 de julio. Entonces, vamos a 2023, 19 de julio, estaba a 3 dólares canadienses. Entonces, casi un 100%, sería un 100% desde máximos, pero como dices, como ha tenido una caída del 10%, pues un ochenta o Bueno, noventa sí, por sí, ciento sí. en un año y medio. No, no, creo que bueno, son valoraciones, o bueno, son rendimientos excelentes. Y sumando los dividendos, pues entonces tendríamos más, Exacto. porque han repartido ambas bastante dividendos, sobre todo en el caso de Américo con el extraordinario, etcétera. Sí, sí. No, yo creo que esa es la ventaja, ¿no? De servicios, digamos, como Locus Wall Street Research, que de alguna forma te permiten conocer empresas que de alguna forma no las tienes en el radar muchas veces y que pueden ser negocios que atraigan o no a ciertos inversores, pero que muchas veces, y supongo que las valoraciones, teniendo en cuenta pues bueno, el tipo de negocio que es muy parecido a día de hoy al actual a lo que era en ese momento, pues bueno, claro, las valoraciones eran múltiplos, eran aún mucho más bajos y que por lo tanto tenía mucho sentido y como dices, ah, mucho margen, ¿no? Mucha poca posibilidad de pérdida a través de las valoraciones que se ofrecían.
Sí, corres unos riesgos que ya hemos visto antes que no son nada despreciables, ¿no? Cada caso hay que juzgarlo y cada perfil es diferente, pero te ahorras para mí los más graves de estas industrias de cíclicas que la minería ya la conoces, Amadeu, perfectamente. Puede ser que te lleves un susto y hemos visto algunos ejemplos recientes, por ejemplo, en el litio. Sí, 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 el litio, pues bueno, tiene la burbuja, o tuvo la burbuja hace un par de años y aún hay todo ese dolor. Seguramente en el momento que publiquemos eso, habremos publicado un par de capítulos dedicados al litio y ahora yo es cuando considero de que pues, la gente debe de empezar a entrar porque precisamente aún puede quedar algo de dolor, pero acertar en el timing siempre es muy complicado. Ahora te voy a pedir, ¿no? Creo que hemos repasado muy bien todo lo que es Dinacor, todo lo que es Ameringo. Creo que hemos dado un poco la tesis, ventajas, desventajas, cómo es este tipo de inversión. Y me queda un poco un par de preguntas, ¿no? La primera es, ¿cómo tenemos de valorar este tipo de empresas? Entiendo de que es una valoración mucho más tradicional. Al final, tienes unos gastos, tienes unos beneficios, puedes hacer muy fácil digamos, la valoración. Es mucho, digamos, menos complicado que un negocio como la minería, ¿no? Podríamos entender. Sí, mucho más, porque esto lo sabes tú perfectamente y también por tanto tus episodios como los cursos que das, al final para valorar una minera la forma más típica de hacerlo es por el NAP o el Net Present Value de la mina, ¿no? Lo que se hace es pues unas asunciones tanto de inversión, de vida de mina, de flujos, de precios de los metales, etcétera. Entonces se estima cuál va a ser la producción, los márgenes, etcétera, año a año y eso se descuenta al presente. Entonces se pone un múltiplo según la fase en la que esté el desarrollo de esa mina y esa es la forma más común de valorarlo. En este caso no, yo no lo hago así porque son empresas cuyo negocio ya es más asimilable a cualquier Claro. otro sector que estuviésemos considerando. Entonces yo lo que hago es calcular cuál es el free cash flow que generan estas empresas al año y lo que yo llamo free cash flow to equity, que es simplemente todo el flujo de caja antes de la retribución al accionista, que al final es el que tú tienes disponible para luego hacer lo que quieras y remunerarlo. Entonces, hago un descuento de flujos tradicional, normalmente a 5 años, y luego pongo un múltiplo de valor terminal no muy alto, bastante bajo, normalmente 4 o 5 veces, porque no asumo que haya ningún re-rating, pero sí que es verdad que, como hemos dicho al principio, tienen una vida potencialmente infinita, ¿no? El material no se lo van a acabar. Entonces, hago un descuento de flujos a 5 años con un factor de descuento bastante alto, porque son jurisdicciones que tampoco son tan positivas, 15-20%, normalmente el 20, a veces el 15 y un valor terminal que no asume ningún rating. Entonces es un ejercicio muy, muy clásico y teórico de valoración. Excelente. Entonces, la última pregunta de la entrevista era si de alguna forma podías poner otros ejemplos de este tipo de empresas, ¿no? De estas segundas derivadas, sobre todo, ya sea bueno, del oro, de cobre, o de si tienes de otros metales, ¿no? Porque creo que la gracia aquí es de alguna forma si se tiene un portfolio, ¿no? De empresas apalancadas en diferentes metales haciendo este mismo negocio, pues cada uno con lo que opine de arriba hacia abajo, ¿no? Como decíamos, pues tener esa posibilidad o esa empresa marcada para vigilarla, ¿no? Sí, pues aquí, Amadeu, es la parte que yo creo que menos va a gustar de esta entrevista, porque la verdad es que me está costando mucho y mira que las estoy buscando encontrar parecidas. ¿Qué es lo más parecido que he encontrado? Tres empresas en realidad o tres modelos de negocio. Lo que pasa es que uno de ellos es más parecido a royalties. En los otros casos yo estoy buscando, me gustaría encontrar empresas de este estilo, como dices, en otros metales, pero lo que he encontrado hasta ahora es en el caso de Cora Resources, que no sé si la conoces, es una empresa de royalties, pero tiene una pata dentro de estas royalties que es un molino de uranio que opera, de hecho, en la parte de Denison, ¿no? Entonces, de hecho, se lo vendió Denison esa licencia. Entonces, lo que pasa es que pesa poco sobre la empresa. Luego, en Dundee Precious Metals también tenían una refinería, pero ahora la han vendido, que se llama Tsumeb, que ahí la tenían. Y luego, finalmente, la que te he comentado antes, que se hizo muy famosa, de hecho, por un inversor que se llama Harris Kaperman, Cupi, que se llama Aramark, ¿no? O Aymark, que lo que hace es vender, digamos, las monedas o lingotes en el negocio minorista de oro. Entonces es una segunda derivada con menos apalancamiento operativo todavía, ¿no? Porque sí que venden, ni siquiera tienen un margen constante tan amplio que puede fluctuar tanto con el oro.
y depende mucho del interés minorista de inversión que ya hemos visto en el reporte esta semana del World Council que ha sido la parte que más ha sufrido este año. Entonces, todavía estoy en búsqueda. Si encuentro alguna, la compartimos con tu comunidad, desde luego, pero ahí no puedo ayudarte mucho porque he visto estas tres, pero no son perfectas. Perfecto, pues y yo lo que preguntaría pues a la audiencia es lo mismo, ¿no? Intentamos hacerlo recíproco. Si alguien conoce, digamos, alguna empresa de estas, ya sea, pues seguramente ahora en el litio no existirá por los precios, pero en algún otro tipo de metal o algún tipo de negocio parecido, pues que se pongan en contacto ya sea conmigo, ya sea con Albert, porque seguramente pues nos interesará mucho, primero conocerla y segundo, pues valorarla, ¿no? Para saber o tenerla vigilada Sí, para cuando exacto. se ponga unos precios atractivos o cuando esa materia prima en concreto, por mucho que ahora pues no estamos bullish, como todos sabemos, fluctúan mucho los ciclos y por lo tanto seguro que habrá un momento en la próxima década que se va a encontrar a tiro y que será el momento de adquirirla. Muchas gracias, Albert, por venir, por querer presentar esta forma que yo casi la considero tuya de apalancarte a las materias primas, de invertir en materias primas. Muy agradecido por tu tiempo y espero que no tardemos otro año en Eso volver a es, Amadeo. participar, ¿eh? Muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí y como dices, a ver si podemos juntarlo antes y hacer otro capítulo. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas.